Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos con nuestro juego en Excel cartones de bingo y les comento que lo anteriormente visto era haber generado una variable que me decía por columna cuántos números necesitaba. Todavía no sabemos qué números van a salir, pero sí vamos a saber qué cantidad van a salir y ahora en qué filas se van a estar colocando, ¿ok? Así que primero vamos a entender qué valores vamos a estar recibiendo y para eso ya dejé algo preparado en módulo, pero primeramente tengo que en números de array pegar lo que vamos a estar viendo hoy y fíjense que se pegó bastante. Entonces en módulo, recuerden que este módulo después se va a borrar, esto lo vimos en el video anterior que justamente son los números por columna, solo que ahora lo almaceno en una variable y generé otra variable que me arma la estructura de mi tablero, es decir, 3 filas y 9 columnas. Ahora vamos a reutilizar, por un tema de comodidad, la variable temp y vamos a decir que la vamos a almacenar en temp el valor que está en el módulo clases números array, en la función. Para eso accedemos desde la variable a, que es una variable que está en el módulo de clases números array, punto, devuelve array numérico. Pero necesitamos bastantes cosas, así que en primera instancia, ¿qué necesito? Justamente mi estructura de mi cartón y eso lo tenemos en temp. Luego saber las filas iniciales y fila final de mi estructura, justamente como lo puse acá del 1 al 3, 1, 3. También necesito saber para qué columna cuántos números necesito, justamente eso lo tengo en la variable que vimos en el video anterior. Eso lo obtengo desde números by column, solamente que como para esto necesito un bucle que me barra todas las columnas, para no morir en el intento vamos a hacer un ejemplo pero solamente con la columna 1, ¿sí? Y por último, como chequeo, verifica true. Esto lo vamos a almacenar y reutilizar en temp, así que hablando mal y pronto vamos a guardar esto y ahí me tiró un error. ¿Por qué? Porque el tipo de valor es integer y números by column es variant. Así que solamente lo que tenemos que hacer es un casteo, porque justamente me va a devolver un número igual, se int y ahí lo cerramos. Bien, esto lo vimos en el video anterior, esta es mi estructura de 3 filas y 9 columnas y ahí está el resultado que yo espero. ¿Qué es lo que espero entonces? No sé qué número, pero el primer número va a ir en la fila 1 y el segundo número va a ir en la fila 2. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ir acá, hay que redimensionar esto de vuelta, y vamos a venir a nuestra función del día, que como vieron es bastante y conlleva dos funciones más. ¿Por qué? Porque para una sola columna es fácil, pero a medida, esperen que vamos a ejemplificar, a medida que yo voy diciendo en la fila 1 va 1, en la fila en la fila 2 va 1, en la fila 3 va 1, acá no había nada, no hay nada, en esta hay 1, en esta hay 1 y en esta hay 1. La verdad es que al fin de cuentas, en el total, esto me tiene que decir que hay 5 números. Y haciendo lo mismo en cada una de las filas, el total de total me tiene que decir que hay 15 números. Por eso necesito hacer algunos chequeos importantes. Veamos, primero necesitamos definir una variable para saber cuántos números necesito o cuántas filas necesito, mejor dicho. Para eso usamos temp. Temp me dice que en la primera columna necesito 2 números, ¿sí? Por eso me hizo un array de 2 filas. Bien, esto significa que vamos a estar utilizando este for por cada número, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, comenzamos con nuestro primer número. Vamos a configurar la variable concheck, que es numérica, y vericheck, que es booleana, como 0 y como true. Y arrancamos con otro bucle. Este bucle está dentro del for, ¿sí? Es decir, que este bucle va a ser por fila, por una fila. ¿Qué va a hacer? Primero voy a hacer un incremento de 1 de concheck. Es decir, que para verificar que si he tratado de incorporar un número más de 1000 veces, significa que en algún momento de mi proceso me trabé y algo está mal, ¿sí? Básicamente eso. Por lo tanto, para que no quede un bucle infinito hasta que le encuentre la lógica, bueno, loco, fíjate, porque acá algo está mal y lo tenemos que volver atrás. Para eso es el concheck, ¿sí?
Dudo que me pase porque, o sea, no va a suceder, pero puede llegar a suceder, pero por las dudas dejo ahí el stop, ¿sí? Bien, sacamos un aleatorio de fila 1 a la fila 3, es decir que el primer número, que todavía no sé ni cuál es, va a estar colocándose en la fila 2. Perfecto. ¿Y qué vamos a estar haciendo acá? Contaremos los números por fila. ¿Qué es eso? Bueno, para eso vamos a ir ahí se va a ver bien, donde vamos a tener esta función cuenta números por fila, el cual le pasamos el datos por si no se acuerdan qué es, era la estructura de mi cartón, 3 filas, 9 columnas, y el aleatorio que acabamos de decir, es decir, la fila 2. Así que esto lo pasamos acá y lo que vamos a hacer es justamente comprobar que haya 5 números en esa fila. Básicamente esto lo que va a ir haciendo es sumar cuántos números encuentran. Básicamente eso, no cuántos números encuentran, sino cuántos espacios no son vacíos. Pero bueno, a fin de cuentas es cuántos números se encuentran. Así que ahí, como todavía eso recién empezamos y no hay ningún número en mi estructura todavía, estamos en el primer número de mi cartón, no encuentra nada, que va a devolver entonces un 0, y bueno, como el 0 no es mayor e igual a 5, no hago nada, ¿sí? Pero de momento, en algún momento vamos a ver qué pasa si ese es el caso. Bien, ¿qué verificó esto? Que no haya superado los 5 números por fila. Entonces, ahora tenemos que verificar otra cosa. No sea que ella tenga un número en esa fila, porque eso puede pasar, estamos trabajando con números aleatorios. Puede ser que vuelva a tirarme en el próximo número el número de la fila 2. Así que venimos acá, ¿y qué hace esto? Bueno, justamente verifica que básicamente que no haya un vacío, pero en esa fila. Como es el primer número y el primer número no debería básicamente generarme problema. Entonces, hablando mal y pronto, lo que me devolvió esto es que en la primer columna vamos a estar utilizando de momento la fila 2. Así que continuamos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es de vuelta resetear con check y verifica check para justamente evitar problemas. Y volvemos a empezar ahora con el siguiente, con la siguiente fila que vamos a estar utilizando. Y utilizamos el aleatorio. El aleatorio justamente me volvió a salir el 2. ¿Sí? Al pie. Esto va a estar mal porque justamente ya habíamos seleccionado la fila 2. Como estamos en el segundo número, todavía no llenamos ninguno de las otras columnas, está claro que la cantidad de de números en esta fila no va a haber más que 5. Esto ciertamente pasa de largo. Y acá sí analizamos los verifica repetidos. Verifica repetidos, ¿qué va a hacer esto? Va a decir en algún momento que el número que es 2 es igual al 2, por lo tanto verifica repetidos es false, termino este for y no me dejó continuar, es decir, no me insertó el 2 en justamente la fila 2. Así que esto vuelve a comenzar, todo con el fin de que ahora me salga el 1 o el 3. Ahí me salió el 1. Pero vamos a hacer un retoque en datos. En datos, que es nuestra estructura. Vamos a contar los números que hay en esa fila. ¿Es un dato vacío? No, entonces lo sumo. ¿La siguiente columna de la misma fila es vacía? No, entonces la sumo. La siguiente columna de la misma fila, la siguiente columna de la fila, la siguiente de la misma fila, y así hasta que hagamos las 9 columnas. Al fin de cuentas me devolvió que en esa fila hay 6 números. Está bien, es un manejo manual que hice yo, está mal, pero me debería decir acá por lo menos 5. ¿Y qué hace esto? Me dice que 6 o 5 ya está completo en esa fila, ¿sí? Por lo tanto, me devuelve que el aleatorio es 0. ¿Por qué? Porque al final, ya sea que no tenga repetido el número 1 en temp, porque ahora el aleatorio salió, es un trabalengua, lo sé, pero bueno, es complicada esta parte. El aleatorio había salido 1, ¿se acuerdan? 1 no estaba puesto en temp de momento, no iba a haber error, pero como supuestamente ya teníamos 5 números en mi cartón, me estoy diciendo que el aleatorio no es mayor que 0. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Esperen que se me fue el foco. Volver a
empezar. Básicamente hasta que todo esto coincida en colocar 5 números por fila en el orden que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Así que esto, ahora que salió el 2, bueno, nada, no. O le di F5 sin querer y continuó. Así que bueno, a fin de cuentas, lo que nosotros queríamos obtener era el resultado de que en la columna 1, ojo, estamos analizando solo la columna 1, en la columna 1 vamos a usar la fila 3 y la fila 2, ¿sí? En la columna 1, la fila 2 y la fila 3, ¿sí? No sabemos qué número todavía, pero eso es lo que vamos a estar usando ahora. Así que ustedes me dirán, ¿pero cómo hago con el resto de las columnas? Bueno, cuando avancemos, que haya un procedimiento que llame a esta función, va a ser a través de un for que barra todas las columnas. Así que eso lo veremos más adelante, pero por lo menos ya sabemos cómo funciona el devuelve array numérico, ¿sí? Espero que este trabalengua haya pasado bien, que se haya entendido, que les haya gustado, y si les gusta, como les pido siempre, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y hasta el próximo video.